Bien, pues estamos ya en esta cuarta clase que tenemos ahora, eh, con la primera presencial que tuvimos ahí en la Ciudad de México, pero marcaremos la etiqueta de la clase como clase 3, ya que es la tercera clase de acuerdo al instructivo y al manual que estamos viendo, y estamos en el final de la página 10 para los que nos oyen en diferido y nos van a poder estar ahí viendo después, al final de la clase 10, donde vemos la unidad 2. La unidad pasada estuvimos viendo los diferentes temperamentos. Haciendo una recapitulación, dijimos que cada temperamento es una forma de actuar, lo vimos desde la primera clase, ah, dependiendo de las circunstancias o cómo actuamos ante las circunstancias. Los temperamentos que vimos, que eran 4, se pueden combinar con cada uno de los otros temperamentos y esto nos da exactamente una combinación de 12 temperamentos que trataremos de analizar en esta clase. De lo que se trata aquí, como nos dice la unidad 2, que dice combinación de temperamentos, dejen subir un poquito la letra para poder eh, leer desde acá. Vamos a subir un poquito para ver, dice nuestra propia combinación de temperamentos. Dice, después de conocer el resultado de su test, vimos que al final de la hoja había un test donde íbamos a poner números para ir viendo más o menos qué tan cerca estábamos de algún temperamento de otro. Dijimos que no necesariamente teníamos en lo absoluto un solo temperamento, sino podíamos tener una combinación de dos temperamentos por lo menos, o más, o rasgos de otros temperamentos. Menores rasgos, pero de alguna manera influencian en nuestra forma de actuar y pensar y de responder a las diferentes circunstancias. Nuestra propia combinación de temperamentos lo leímos al finalizar la clase, después de conocer el resultado del test. Eh, Dice que hay que reunirnos en equipo con otras personas que tengan su misma combinación de temperamento y leer juntos la descripción. Esto lo vuelvo a leer para aclarar que esto dijimos la clase pasada que lo vamos a hacer la próxima vez que nos veamos allá en presencial al finalizar este módulo 6 y seguir con el siguiente módulo. Luego ahí en la página 11 al principio, esto es para contestar, dijimos, en forma personal. Dice, enumere las características positivas de esta descripción con la que usted más se identifica. Entonces vamos a los de arriba y vemos la característica de la descripción con la cual más me identifico. Por ejemplo, yo dije que era un poco flemático, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo les mencioné en la clase pasada que me caracterizo por ser objetivo, por ser organizado, en algunos sentidos, por ser práctico, hago humor sarcástico, ¿verdad? Y las debilidades, pues, es que soy egoísta. Ujú. Entonces, todo esto lo vamos a ir poniendo ahí en el renglón y de esta manera van a ir ustedes llenando esto. Como dijimos, el saber estos temperamentos, que es un test, una manera de identificar a las personas, no es para dar poniendo etiqueta a otras personas, sino simple y sencillamente para tener la oportunidad de ayudar a nuestro ministerio a ser mejor. Y por eso vemos aquí en este recuadro algo importante, la motivación tiene una gran influencia. Si una persona está adecuadamente motivada, ella tendrá un gran impacto en su comportamiento, sea cual sea su combinación de temperamentos. Esos temperamentos no es para decir, no, pues yo soy así, enojón, tengo ira, entonces no voy a lograr esto. No, es motivarnos para a ir al cambio. Ajá, dice, Dios tiene poder para transformar completamente el comportamiento. Y vamos al versículo, que es un versículo interesante, en segunda a los Corintios, capítulo 5 el versículo, el gran pasaje, es un bloque grande que abarca de 5:11 en adelante, y el versículo que vamos a ponerle los ojos y que es muy conocido es el versículo 17, pero dice el verso 16, el versículo 16, de manera que nosotros
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, aunque tengamos temperamentos complicados, estos no nos conocen así. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, a las personas que nos rodean y a nosotros mismos no tenemos que estar marcándonos con etiqueta para decir, no, pues este es enojón. Yo cuando menciono este versículo, digo mucho de las personas del norte de nuestro país con todo respeto, porque algunas de ellas dicen, es que en el norte somos muy sinceros y decimos las cosas que pensamos. Sí, esa es una forma de ser, es un temperamento, pero no quiere decir esto que te sirva para agredir personas. Tú puedes cambiar tu forma de ser. O yo puedo decir, yo tengo un temperamento muy eh, de sentimental y todo me da sentimiento, pero esto no es motivo para que mi comportamiento sea de esta manera, porque el versículo 17, que es un versículo 5:17, que es un versículo que mencionamos constantemente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida en Cristo es un presente continuo de victorias y no importa lo que está detrás de esto. Así, dicho esto, podemos ver el versículo que nos menciona y que nos reafirma esto. Ya en la primera clase estuvimos leyendo casi todos los capítulos de Gálatas y retomamos ahora 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no, no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, podemos tener un temperamento que no nos ayude, pero no tenemos que estar ahí metidos en este aspecto. Y leímos todos estos versículos y vamos hasta el capítulo 5. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y está hablando de las gentes, dijimos específicamente, que querían circuncidarse para vivir la vida cristiana. Pero puede ser cualquier yugo de esclavitud al cual estamos incluyendo las manifestaciones de las obras de la carne que están ahí en Gálatas. Y entonces si llegamos al versículo que nos recomienda el manual, que es el versículo 22, pero leo desde el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora sí vamos al versículo que nos está recomendando. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces debemos vivir el fruto del Espíritu, que es un fruto nuevo que surge de una relación con Dios, que nos da esta posibilidad de vivir la vida a pesar de nuestro propio temperamento. Así que vamos a ir revisando los temperamentos. Como les decía, son 4 temperamentos que cada uno puede mezclarse con el otro. Esto nos dará un número de 12 posibles mezclas. Si no queremos aprendernos esto de sanguíneo y colérico, sí nos podemos identificar con el rasgo. Tal vez yo no los diga, yo no sé si soy sanguíneo o colérico, pero sí con los rasgos que nos está escribiendo aquí. El más extrovertido de todas las combinaciones del temperamento será el sanguíneo colérico. Extrovertido quiere decir que está hacia afuera,
Una persona introvertida es que solamente hacia adentro. Extrovertido es que sale mucho, es decir, son unas lucecitas, unas campanitas, siempre están sonando. Si llegan a un lugar, inmediatamente se da uno cuenta que están ahí. El sanguíneo colérico es el que más se da uno cuenta que está ahí. Son personas estridentes que normalmente no pasan desapercibidos. Un extrovertido es una persona que no puede quedarse callado, sino siempre está hablando. De tal manera que, porque los dos elementos que contribuyen a su naturaleza son extrovertidos. El, el feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado hacia las personas, entusiasta, tipo vendedor, pero el lado colérico de su naturaleza le dará la necesaria resolución y los rasgos de carácter que conforman en él un individuo más organizado y productivo que si fuera un puro colérico. Es decir, es una combinación que le hace ser empujar adelante, tirado para adelante, como decimos acá en el norte. Cualquier campo donde se trabaje con el público o se ofrezcan servicios a las personas, le puede interesar, ofrecer variedad, actividad y emoción. Es decir, una persona que siempre está activa. Eh, las debilidades potenciales de una persona que tenga estos dos rasgos de carácter combinados, como ser sanguíneo y colérico, son generalmente evidentes para todos por lo extrovertido que es decir, habla demasiado, vamos a verlo aquí. Suele hablar demasiado, exponiéndose a sí mismo y dejando que todos puedan ver sus debilidades. Es decir, es una persona tan extrovertida que si tiene alguna debilidad o algo que no deba contar, normalmente lo cuenta, ¿verdad? No se guarda nada, inclusive sus propias problemáticas. Tiene fuertes opiniones, en consecuencia, se expresa ruidosamente, incluso antes de conocer todos los hechos. Es una persona que tiene un problema de estar hablando y hablando y hablando, ¿no? Hablando y hablando y así está hablando siempre. Por eso este temperamento, que es el más extrovertido, el que más expresa, tiene que ver con personas que son de esta manera. Brincamos a la parte de abajo, el último parrafito, para verlo. Dice, su principal problema emocional será la ira, es decir, no sabe controlarse, está siempre al borde de hablar y hablar, eh, que puede lanzarlo a la acción a la menor provocación, debido a que combina el fácil olvido del sanguíneo y la terca eh, casuística, y nos dice que es casuística abajo, actúa en forma distinta en cada caso según las circunstancias. Es decir, es impredecible cómo va a actuar una persona que maneja la ira. Entonces, si juntamente con esto es una persona que está siendo extrovertida, pues no sabemos qué puede pasar. Del colérico puede que su conciencia no sea demasiado activa, por ello tiene a justificar sus acciones. Es el tipo de persona, como le decía, que acá le llamamos como de tipo carácter del norte. Dice, es que yo soy muy del norte y allá en el norte decimos las cosas como son, ¿verdad? Decimos las cosas sin pensar. Pues este es el problema. ¿Qué pasaría con un ministerio? Aquí hago una pausa. ¿Qué pasaría y para leer la siguiente combinación que ya está en la siguiente página, que es el sanguíneo melancólico, que también es una combinación bastante interesante? ¿Qué pasaría con un ministerio que fuera de esta manera? Vamos a verles. Bienvenido, Pastor Juan, ¿verdad? Elvia. Ahí los veo ahora, que ya puse la cámara para acá. ¿Qué pasaría con un ministerio que tenga este tipo eh, de una persona que es demasiado habladora, que es demasiado
echada para adelante, como decimos acá, o que no se mide, no tiene freno en su lengua. ¿Qué pasaría si tuviéramos una persona que tuviera un ministerio y tuviera este problema? ¿Qué piensan ustedes que sería? ¿Conocen alguna persona así? Ustedes mismos son así, entonces nos platican, ¿verdad? Yo por eso no voy a platicar nada de mí en esta noche, pero ¿qué pasaría? ¿Qué problema tendría una persona que fuera así? Normalmente lo que pasa, salvo que ustedes digan algo contrario, es que puede herir fácilmente a las personas. A las personas no nos gusta que nos digan nuestra verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí cuidando el lenguaje, como abordamos a las personas y las personas que conozcamos que son así muy abiertas y que dicen las cosas sin pensarlo, tenemos que decirle, piensa las cosas antes de decirlo porque a las personas las pueden herir, las puedes herir. Y a veces uno lastima a las personas sin pensar. Uno hace algún comentario y sobre todo desde los ministerios, desde la pastoral, uno a veces sin pensar que va a lastimar a las personas, lo hace. Las personas que están a nuestro alrededor nuestro están muy atentas a nuestros gestos, las cosas que hacemos y a veces si somos realmente extrovertidos y decimos las grandes verdades, por buenas que sean, pueden lastimar. Esto no quiere decir por ningún motivo que debemos ocultar el pecado de las personas o si están haciendo algo mal, debemos regañarlos. Pero sí tenemos que tener cierta medida, la palabra es mesura, para decir en cierto momento, yo no voy a hablar de esto porque, en primer lugar, puede ser que no sea el momento adecuado. También tenemos que buscar el momento adecuado de corregir, de enseñar, ¿verdad? Eh, también debemos buscar el lugar donde le haga realmente escuche. Una persona que está muy enojada, una persona que está muy triste, normalmente no va a escuchar. Entonces tenemos que buscar el momento adecuado. ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Alguien tiene algún comentario? Vamos a ver si alguien prende su micrófono. A ver, ya los veo ahí. No, ningún comentario. Bien. Entonces, este es un problema, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con estos temperamentos si nosotros lo tenemos, porque realmente decir las cosas como son, aunque sea la verdad y que estamos llamados a decir la verdad, a veces puede lastimar a las personas. Debemos tener la cautela de enseñar, de instruir, de decir las cosas con el cuidado que se merece cada persona, ¿no? Que darle su lugar, su espacio, su tiempo. Y un ejemplo de ello podemos tenerlo en cómo. Perdón, pastor. Sí, ¿Puedo adelante. tener? Bueno, en ese caso también hay el problema que muchas personas, son tan explosivas, o los pastores así, muchas veces exhiben a las personas, ¿no? Diciéndole las cosas delante de todos, y hay que tener, como dice usted, cuidado de hablar y decir y exhortar, pero pues ir a un lugar o a un cuarto o a otro lugar, pero no decirlo delante de todos, porque eso también, pues no es bueno, porque las personas se sienten exhibidas y ya dicen, no, pues no, mejor ya no regreso, porque, pues para qué, ¿no? Sí, Sabemos que están mal, pero hay que hablarles, decirles las cosas de otra manera. así es. Gracias por el comentario, es muy bueno y de hecho la- lo podemos ver en el consejo bíblico. Si tienes que corregir a tu hermano, llámalo aparte y ahí confróntale, ¿verdad? Si no te hace caso, entonces sí llama a dos, tres testigos y delante de ellos. Si no, pues a la congregación. Y si no, tiene por gentil y publicano. ¿Qué es gentil o publicano? Es de alguien que no conoce el evangelio. A lo mejor no está actuando correctamente porque ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Entonces, de plano, y en la última instancia a la cual podemos llegar con una persona es decir, a ver, creo que tienes que recibir a Jesús como tu Salvador y tienes que tener ser una nueva criatura. Y bueno, buen comentario, porque si lo exhibimos, va a ser contraproducente. Sí, es muy cierto el, el-
el comentario. Si somos personas con ese temperamento que rápido, de mecha corta, que nos enojamos, que queremos exhibir o cambiar el mundo así, no nos va a ayudar mucho, no nos va a ayudar. Entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios para exhortar en su justo momento y en su justo tiempo. Siempre pidamos la dirección de Dios en Sí, esto, ¿no? otra cosa, pastor. Sí, También hay muchos pastores que agarran el púlpito para también exhibir y no, híjole, se hace un merequetengue, ¿no? Porque pues el púlpito no es para eso claro. y muchos aprovechan el púlpito para señalar y empezar a decir tú o aquel o aventar indirectas, pero pues ya, o pedradas, Sí, sí, las piedricaciones que decimos, ¿no? prédicas. Entonces sí, es cierto, tenemos que, aunque nuestro temperamento sea así, debemos que controlar el temperamento, ser nuevas criaturas, decir, a ver, tengo que hacer las cosas como se deben. No, definitivamente el púlpito no es para regañar a las personas. A veces, fíjense ustedes qué cosa tan interesante. Yo he notado que nosotros regañamos a las personas que vienen y que son puntuales en la iglesia, los regañamos porque son puntuales, decimos, "Ah, es que los hermanos son impuntuales, no llegan a tiempo". Estamos regañando a los puntuales, ¿no? No estamos regañando a los que no son puntuales. Entonces, a veces nosotros solemos tener esa falta de precaución y definitivamente el púlpito no es para eh, eh, exhortar a las personas. Eso se hace en privado y se hace con la palabra y todo esto es el asunto correcto. Vamos a ver aquí adelante otro caso que tiene que ver con esto, que es otra manera de regañar a las personas o actuar. Y tiene que ver con como la manera en que lo hace Jesús. Recuerdan, a esto iba hace rato cuando pedí la opinión, cuando terminé la opinión, que fue muy buena la que dio la hermana Elvia, muy buen aporte a la clase, es cómo lo hace Jesús con la mujer de Samaria, ¿no? La mujer de Samaria está este, lastimada por su situación social, ¿verdad? Ella ha sido desechada como mujer por, porque en ese tiempo no había posibilidad de que la mujer se separara, sino el hombre era quien la abandonaba, la desechaba y había sido desechada varias veces. Por eso se sentía herida, avergonzada, va al pozo y el Señor no le dice, eres una pecadora, ni nada, no lo maneja de ahí, sino le dice, ve y llama a tu marido. Esto se llama meter, decía mi abuela, meter listón para sacar cordón. Es decir, no necesariamente tenemos que enfrentar a las personas con el pecado, sino con el dedo flamígero y el fuego y el relámpago, decirle, estás mal. Tenemos que decir, a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo está pasando? Es una manera de aconsejar. Y vean ustedes aquí, ¿por qué hago esta conexión? Dice el sanguíneo melancólico. Los sanguíneos melancólicos, ya estoy en la página siguiente, es la parte B, son personas sumamente emotivas que fluctúan drásticamente, es decir, de repente amamos y odiamos en el mismo momento y en el mismo tiempo. Pueden reír a carcajadas en un momento determinado y romper en llanto al siguiente minuto. Esto voy a hacer aquí la pausa para hacer la conexión. Cuando hacemos la pastoral, llegan y nos dicen, es que el hermano fulano se portó mal porque regañó a un niño ahí afuera de la iglesia y le pegó. En ese momento nos da pues la ira y queremos regañarle, pero llega el hermano y entonces ya somos corderitos, ya decimos, ay no, pues ya se le pasó al niño, no pasó nada. Es decir, las personas en esta situación, y es muy común que lo seamos, son variables. Le es casi imposible oír una historia triste. Observa las tragedias, la trágica suerte de otra persona o escucha música melancólica sin llorar profundamente. No hace esto. Bueno,
él es imposible, lo leí mal, pero perdón. Eh, Dejen a ver si muevo aquí. Ahí está. Eh, Sienten de una manera genuina el dolor de los otros. Les puede interesar casi todos los campos, especialmente la oratoria pública, el arte dramático, la música y las bellas artes. Es decir, son personas que tenemos o tienen una sensibilidad hacia estas áreas. Sin embargo, los sanguíneos melancólicos muestran su eh, perfeccionismo abiertamente, lo que frecuentemente los aleja de otras personas, ya que expresan sus críticas con franqueza. Es decir, son personas que quieren que todo sea exacto y perfecto. Ujú. Son, por lo general, individuos orientados hacia las personas que tienen suficiente sustancia para hacer una contribución a la vida de otros. Si su ego y arrogancia no los hace tan repulsivos que los otros adquieren contra ellos un sentido de hostilidad. Es decir, son tan centrados en ellos mismos y están siendo tan perfeccionistas que los demás a veces los rechazan. Muchas veces desde la pastoral podemos ver personas que parecen que su objetivo es ser perfecto, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante porque no nos exploramos a los demás o no nos exponemos a los demás como personas que podemos fallar. Esto no es permiso para fallar, es que los otros puedan ver que nosotros somos tan vulnerables como las demás personas, pero que la gracia de Dios y el amor de Dios y estar pegados al Señor nos hace permanecer en el camino. Tenemos que demostrar esto a las personas. Pero de alguna manera, si somos muy sensibles y estamos en esta circunstancia, y variamos en un momento a otro, las personas se quedan como que no saben cómo tratar con el pastor o con el líder, porque a veces está de un carácter y a veces está de otro. Una de las debilidades cruciales de esta combinación temperamental persiste en ellos durante toda su vida, es decir, este temperamento así está toda la vida. Todos los sanguíneos, como los melancólicos, son soñadores y por ello, si la componente, la componente melancólica de su naturaleza sugiere un tren negativo de pensamiento. Es decir, cuando estamos en estas circunstancias, siempre tenemos a ser negativos en nuestro pensamiento. Puede llegar a anular el potencial del sanguíneo melancólico. Es decir, nos frustramos antes de empezar. ¿Se dan cuenta? Hay un hermano pastor que dice, hablando de este tipo de temperamentos o de esta gente, que cargan, por ejemplo, con su ataúd toda la vida, es decir, o cargan con su vejez toda la vida, o cargan con sus malos decisiones toda la vida, con sus cosas no logradas toda la vida, es decir, nunca se dan oportunidad a ir adelante. Y esto va a influir en las personas que nos rodean, que están alrededor de nosotros. Normalmente, una persona con este temperamento no puede hacer bien la pastoral, pero sí hay pastores que tienen estos rasgos, porque dijimos que esta era combinación de dos, pero puede haber combinaciones de muchos. Y aquí vemos que este rasgo es que a veces está en un sentido y a veces está en otro. Es decir, es muy variable. Y una persona así lees el renglón de abajo, si no me equivoco, si lo pueden leer ahí, debe decir, le es fácil deprimirse. ¿Sí? Son personas que tienen la depresión pues muy cerquita. Ahora, no es malo deprimirse, todos nosotros estamos en algún momento bajo la depresión. Lo malo que sería quedarnos en la depresión. Además, estas personas más que la mayor parte de las otras tendrán tanto un problema de ira como una tendencia hacia el temor, es decir, están
constantemente temerosos de que pasen cosas y enojados. Los dos temperamentos en su constitución sufren un problema de inseguridad. No pocas veces tienen miedo de usar su potencial. Ser admirados por los demás es tan importante para él que ellos lo conducirá a un nivel consistente de, permítanme, de ejecutoría. Es decir, siempre va a estar actuando. Tiene una gran capacidad y sensibilidad para comunicarse con Dios. Estos temperamentos son generalmente temperamentos que tienen que ver con personas que aparentan estar muy cerca de Dios, que están en una situación pues muy de cercanía con Dios, pero tiene tiene que controlar algunas cosas como es, sobre todo, fíjense bien, sobre todo la depresión, sobre todo la depresión. Son personas que debemos ver con cuidado si estamos en ese sentido. Siguiente, aquí ya mi vista se está gastando, entonces voy a pedir, dejen ver si puedo aumentar otro poquito mi letra para seguir, si no, ahí, no sé si el hermano Juan tiene ahí el manual y me puede ayudar, pero si no, permítanme. Y seguimos con la letra C. Ahí estamos. Ahí no los veo, pero voy a seguir con la letra C. Ya le voy a pedir al hermano Juan si me ayuda con la letra D. El sanguíneo flemático es un tipo de persona que cae muy bien, perdón, es un tipo de persona que cae muy bien. Las tendencias abrumadoras y repelentes de un sanguíneo quedan anuladas por el flemático gentil y cómodo, es decir, los dos temperamentos se ayudan en ese sentido. Este tipo de temperamentos, sanguíneo flemático, son personas sumamente felices, cuyo espíritu libre de ansiedad y buen humor hacen que los demás los busquen para divertirse, suelen trabajar en el campo de ventas o ocupan puestos donde se ofrezca ayuda a otras personas. Son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos y a menudo, es decir, son los que menos se meten hacia adentro, son más eh, este, dados a buscar a los demás, a menudo están más regulados por su ambiente y circunstancias que por su propia motivación. Es decir, las cosas que pasan a su alrededor son las que los influyen. Los sanguíneos flemáticos tienen una naturaleza que tiende a la vida familiar y preservar el amor de sus hijos y de cualquier otra persona. De la misma manera, no harían daño a nadie a propósito. Es decir, casi esta letra C sería la persona, por eso les decía hace rato que quería leer esta parte para comentarla, casi sería la persona normal como cada uno de nosotros, lo que aspiramos ser, una persona que somos joviales, que le caemos bien a los demás, que mantenemos en unidad a la familia, ¿verdad? Este es el temperamento más o menos normal de todas las personas. Todos tenemos una máscara de cada uno de los temperamentos, ¿se dan cuenta? A veces tenemos que ser enojones y tenemos que poner la máscara de enojones, ¿verdad? Pero siempre va a predominar uno de esos temperamentos cuando tenemos que tomar decisiones. Por eso es importante verlos. Las grandes debilidades del sanguíneo flemático son la ausencia de motivación y de disciplina. Cuando somos así, somos un tanto. Se dan cuenta que los de arriba, los coléricos y los que tenían ira, pues son muy disciplinados. Aquí al contrario, o sea, hay una gran problemática con la disciplina. Esto casi les puedo decir que aquí en la letra C estamos incluidos la mayoría de los mexicanos. Los mexicanos por naturaleza creo que somos indisciplinados, ¿no es cierto? Somos impuntuales, indisciplinados. Eh, Nos pasa, y yo he visto, porque trabajo con pastores, que cuando, por ejemplo, hacemos una cita y luego llega el día y les recuerdo, tenían un compromiso de mandarme algo, de hacer algo,
En ese momento se acuerda, ¿no? Entonces, hay una indisciplina total que no nos lleva. Por eso es bueno, y más adelante lo vamos a ver, siempre tener una agendita, un cuadernito donde anotamos las cosas. Bueno, ahora los celulares nos ayudan a recordar muchas cosas, pero los que somos hechos a lo viejito, pues ahí estamos, ¿no? Apuntando todo para no ser de esta manera. Y seguimos adelante. Estamos en la letra C. Dice, preferiría dedicarse a conversar antes que a trabajar. Son bien platicadores, ¿no? En la escuela tenemos los niños platicadores. Y tiende a tomarse la vida demasiado cómodamente. Un ejecutivo dijo de uno de ellos, es el chico más simpático que jamás haya despedido, ¿verdad? O sea, realmente caen bien a las personas, pero pues no funcionan. eh, Son simpáticos muchos de nosotros como pastores o como maestros o como un ministerio que tengamos en la iglesia. A lo mejor somos tan carismáticos, pero no tenemos una funcionalidad, no producimos realmente, entonces este es un problema, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma, por eso los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Poca, Pocas veces se perturba por nada y tiende a encontrar el lado bueno de todas las cosas. Es al contrario de la anterior, que era ahí va hacia lo negativo, este va hacia lo positivo. Siempre ve el vaso más lleno que medio vacío. Por lo general tiene un repertorio inacabable de chistes, disfruta haciendo reír a otros, cuenta la, a menudo cuando la ocasión demanda seriedad. Es decir, hay veces que ya es un momento de que el momento se tiene que poner serio, de que es alguna cosa que se tiene que tratar algún asunto importante en la iglesia y la persona sale con un chiste, ¿no? Con una cosa. Nosotros teníamos un feligrés hace años que me llamaba mucho la atención. Él era doctor en ingeniería, era una eminencia, pero no sabía relacionarse con las otras personas porque cada que quería hablar le daba mucha risa, solamente le daba risa. De todo le daba risa. Y había cosas muy serias que se estaban tratando a veces y de todo le daba risa, ¿no? Entonces, hay defectos de nuestra personalidad que pueden afectar. Eso le afectaba en su relación. Siempre se estaba riendo, contaba un chiste cuando no debía contar un chiste. Entonces, esto es el problema con esas personas. Pastor Juan, si tiene posibilidad de ayudarme con la letra D, por favor, mientras descanso un poquito los ojos. Sí, Más larguito, ese sí es larguito, por eso a ver si me ayuda. colérico sanguíneo. El segundo más fuerte de los extrovertidos entre las combinaciones temperamentales. La vida de este hombre está totalmente entregada a actividades. La mayor parte de sus esfuerzos son productivos y llenos de propósito. Su modo de entretenerse requiere tanta actividad que casi puede decirse que es un modo de entretenimiento violento. Es un promotor y vendedor natural, con el suficiente carisma como para mantener un buen trato con los demás. Ciertamente, es el mejor motivador de la gente. Medra entre los retos, es casi temerario y exhibe una energía sin límites. Su esposo, comentará a menudo, solo tiene dos velocidades, rápido y detenerse. ¿Le sigo o hace un comentario? Sigue, pastor, al final comentamos. Ok. El colérico sanguíneo es el abogado de tribunales que puede seducir al juez y jurado con los corazones más fríos, el recolector de dinero que puede conseguir que la gente contribuya para una causa aquello que había planeado ahorrar, el hombre que nunca va a ninguna parte sin que se destaque y el político que convence a su estado para que cambie la constitución a fin de que él pueda gobernarlos otra vez. Un polemista convincente, lo que carece de hechos o de argumentos, los... Adelante.
lo suplirá con baladronadas o alardes. Como maestro, es un excelente comunicador. Particularmente en ciencias sociales, pocas veces se siente atraído hacia las matemáticas, las ciencias o lo abstracto. Sea cual sea su profesión, su cerebro está siempre en marcha. Las debilidades de esta persona son tan amplias como sus talentos. La principal de ellas es la honestidad. Hostilidad, perdón. Combina la ira rápida y explosiva del sanguíneo con el lento e hirviente resentimiento del colérico. Es el tipo de persona que no solo padece úlcera gástrica, sino que se la provoca a quienes lo rodean. Impaciente con los que no comparten su motivación y energía. Se enorgullece de ser brutalmente franco. Le es difícil concentrarse en algo durante mucho tiempo, por lo que a menudo busca a otros para que termine lo que él ha comenzado. Tiene opiniones fijas, es prejuicioso, impetuoso e inclinado tercamente a acabar algo que quizá no debería haber comenzado. Es propenso a justificar todo lo que haga y pocas veces lo pensará dos veces para pisotear a otros para conseguir lo que se propone. La mayoría quedan tan absortos en su trabajo que descuidan a su pareja y a su familia. Gracias, pastor. Vean ustedes cómo este temperamento es un temperamento de líder, ¿no? Y alguien que va a manejar las cosas bien, que enseña bien, pero tiene problema de que es demasiado eh, estricto, vamos a llamarlo como tipo fariseo. Me llama la atención ahí en la lectura que dice, es la tipo de persona que se causa úlcera y que se la causa a otras personas, ¿verdad? Que causa dolor de cabeza a los demás porque su actividad y su empuje, es una persona con mucho empuje y siempre va adelante, no descansa, trabaja toda la vida, un esfuerzo muy grande, un activismo muy grande. Miren, hermanos, nuestras iglesias, en lugar de cumplir la gran comisión, en lugar de estar haciendo una función, nos convertimos en iglesias de activismo, donde todo es actividad, y muy pocas veces nos dedicamos al crecimiento espiritual y al discipulado de la persona. Y este tipo de líderes es muy común que se den en las iglesias. Gracias, Pastor Juan, por la lectura. Y vamos a la letra E. ¿Les parece? Vamos a leer la letra E. Los dejo de ver un ratito y ahorita, al fin, este es relativamente pequeño. Ahorita comentamos. Porque ahora es el colérico melancólico, es otra combinación, es una persona extremadamente laboriosa y capaz. El, eh, optim, eh, el optimismo y la concepción práctica del colérico vence la tendencia hacia la variabilidad de humor del melancólico. Esto hace que ella sea a la vez orientado a una meta y desarrollado. Esta persona por lo general funciona bien en la escuela, posee una mente analítica, rápida y con todo es decidida. Llega a ser un líder muy completo, el tipo en quien uno puede confiar para que lleve a cabo un trabajo extraordinario. Nunca lo reten a un debate a menos que estés seguro de tus hechos porque te hará picadillo. Combina su agresividad verbal con la atención que tiene hacia los hechos. Es una persona extremadamente competitiva y poderosa en todo lo que hace. Es un investigador constante y por lo general alcanza el éxito sin importar qué tipo de actividad emprenda. Este temperamento es el que probablemente provee los mejores líderes, es decir, es un temperamento que ayuda a tener buenos líderes. Este temperamento, tan grandes como sus fortalezas, son sus debilidades. Es propenso a ser autócrata, es decir, que nada más trabaja para sí mismo. Un tipo dictador que inspira a la vez admiración y odio, es decir,
no deja que nadie le ayude, ¿verdad? Ni ayuda a nadie y él toma sus propias decisiones. Es decir, no va bien funcionando, hago un paréntesis, con una cultura del reino en el sentido de cuerpo de Cristo. Es un hombre de campaña, de nacimiento, con hábitos de trabajo irregulares y largos. Anidan considerables hostilidades y resentimientos, y a no ser que goce de una buena relación con sus padres, encontrará difíciles las relaciones interpersonales, particularmente con su familia. No hay nadie más eh, propenso a ser un disciplinario estricto que un padre colérico melancólico. Disciplinario estricto, es decir, de ese tipo de personas que quieren que las reglas sean así firmes y no se mueve ni un centímetro de ahí. Con sus hijos. Combina la tendencia a ser difícilmente complacido del colérico con el perfeccionismo del melancólico. Bueno, vean ustedes cómo es una persona intolerante que es casi un dictador, ¿no? Nos dice ahí que es una persona que es muy difícil. Hay personas difíciles y estos temperamentos son muy difíciles para generar un ministerio, pero fíjense ustedes que aquí hay un comentario que quiero hacerles. Eh, Hay un escritor, no lo voy a mencionar el nombre, que nos dice que un escritor de literatura no cristiana, que nos dice que los mexicanos somos personas que fuimos dominadas por los españoles, la raza mestiza, y este trauma que tenemos nos hace querer siempre que nos manden, o sea, no tomamos decisiones propias. Y en nuestras iglesias, muchas veces este tipo de liderazgos son muy prolíferos, nos sentimos a gusto con gente que nos regañe, que nos grite, que sea estricto, ¿verdad? Los hijos también dicen, no, me siento inseguro si mi papá no es así, fuerte, firme, una persona muy drástica. Entonces son líderes que se dan mucho en nuestras iglesias. El problema aquí es que dentro de sus debilidades es que, pues, aunque no lo dice aquí el manual, llega a haber muchas injusticias que no son cristianas con este tipo de temperamento, ¿sí? Hacemos muchas injusticias, cometemos muchas injusticias con la congregación, lastimamos a muchas personas. Entonces tenemos que tener cuidado con estos temperamentos. Pastor Juan, ¿me ayuda con el F? También es un poquito más largo, pero me ayuda, por favor. ¿Qué pasa? Claro que sí. El más manso, iba a decir más menso, el más manso de todos los temperamentos extrovertidos es el colérico flamático. Una feliz combinación de lo vivo, activo y caluroso con lo tranquilo, frío y reposado. No es tan propenso a lanzarse a nada con tanta viveza como los anteriores extrovertidos, porque es más deliberado y calmado. Es extremadamente capaz a la larga, aunque no impresiona a uno de manera particular al principio. Es una persona muy organizada que combina la planificación con el trabajo duro. A las personas, por lo general, les encanta trabajar con él porque sabe a dónde va y ha trazado su curso, pero no es indebidamente severo con la gente. Tiene la capacidad de ayudar a otros a que hagan el mejor uso de sus capacidades y raramente ofende a las personas o las hace sentir utilizadas. El lema del colérico flamático en cuanto a la organización afirma, todo lo que tiene que ser hecho puede hacerse mejor si se organiza. Esos hombres, por lo general, son buenos esposos y padres, así como excelentes administradores en casi cualquier campo. A pesar de sus evidentes capacidades, el colérico flamático no carece de un notable conjunto de debilidades. Aunque no es adicto a la rápida ira de algunos temperamentos, es de los que anidan resentimientos y amargura. Algo del filo acelerado del sarcasmo del colérico
queda anulado por el espíritu gentil del flemático, de forma que en lugar de pronunciar observaciones cortantes y crueles, sus aguijones saldrán más como un humor ingeniosamente disfrazado. Uno nunca sabe si está bromeando o ridiculizando, dependiendo del talante que demuestre. Nadie puede ser más tenazmente terco que un colérico flemático y es muy difícil cambiar de forma de pensar una vez que se ha decidido. No le es nada fácil arrepentirse o reconocer un error. Por ello, será más propenso a arreglar las cosas con aquellos a los que han hecho daño sin realmente afrontar su equivocación. Los rasgos los rasgos preocupantes del lado flamático de su naturaleza pueden recortar tanto sus tendencias aventureras que nunca lleguen a la altura de sus capacidades. Así es. Entonces, gracias, Pastor Juan. Entonces, esta persona es una persona que tiene estas características. Y vean ustedes ahí cómo lo que nos leía el Pastor Juan sobresale esta parte. eh, Nunca sabe si está bromeando o está haciendo un sarcasmo, ¿no? Son personas que hacen sarcasmos constantemente y si es una persona así es difícil, es una persona que tiene cierta dificultad para relacionarse y pues si estamos en este lugar tenemos que estar bien atentos, hermanos, a hacer, pues mejorar, como dijo al principio la palabra, las cosas viejas ahí quedaron, todas son hechas nuevas, y esta palabra que leímos de que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, ¿no? Y vean ustedes el siguiente, este es una combinación interesante. Dice, el melancólico sanguíneo es por lo general una persona muy dotada, totalmente capaz de ser un músico que puede arrebatar el corazón de la audiencia como artista, no solo dibuja o pinta hermosamente, sino que puede vender sus propios trabajos. Si está de humor para ello, es decir, también tiene sus lados oscuros. No es insólito encontrarlo en el campo de la educación porque resulta un buen estudioso y es probablemente el mejor de todos los maestros en clase, esencialmente a nivel de instituto y universidad. El melancólico en él le hará retener hechos poco conocidos y será preciso en la utilización de acontecimientos y detalles, y en tanto que su factor sanguíneo lo capacitará para comunicarse bien con los estudiantes. Es decir, estos dos temperamentos lo ayudan a ser un buen maestro y tener buena comunicación con sus alumnos. El melancólico sanguíneo muestra una interesante combinación de giros de humor. Entérate de esto, se trata de un ser muy emocional. Cuando las circunstancias le van bien, puede exhibir un humor fantásticamente feliz, pero si las cosas van mal o se ve rechazado, insulta o insultado o dañado, cae en un humor tan negro que su naturaleza menos sanguínea se ahoga en el resultante mar de autocompasión. Es decir, es una persona que cuando las cosas van mal, se nos pierde del camino y se vuelve una persona que ya no es funcional. Es fácilmente motivado al llanto, eh, lo siente todo profundamente, pero puede ser irrazonablemente crítico y duro con otros. Tiende a ser rígido y por lo general no coopera a no ser que las cosas se hagan a manera, perdón, me perdí de renglón. Tiende a ser rígido y por lo general no coopera a no ser que las cosas se hagan a su manera, lo que a menudo es idealista e impracticable. Con frecuencia es una persona temerosa, insegura, con una imagen propia pobre, lo que le limita de manera
innecesaria. ¿Ok? Entonces es una combinación no tan buena, bueno, para algunos detalles buenos como ser maestro y enseñar, pero que no tiene una funcionalidad. ¿Se dan cuenta cómo, pues, aquí voy a poner rayita por el tiempo, pero vean ustedes, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 largos antes de terminar que nos va a dar para la siguiente clase lo suficiente y ahí es donde siempre paramos, pero vean ustedes esto muy importante e interesante. ¿Qué debemos hacer? Debemos recordar que cualquiera de esos temperamentos se puede combinar con cualquier temperamento, que no necesariamente estos temperamentos marcan nuestra vida y que estos temperamentos van aflorando a lo largo de nuestra vida, pero siempre tenemos la capacidad de llegar a ser mejores seres humanos a lo largo de nuestra vida. Que si alguno de estos temperamentos que vimos aquí afloran en nuestra vida y los vimos cuando lo estamos leyendo y los que vamos a leer que son un poco más fuertes y pesados, afloran en nuestra vida, vamos a estar segurísimos de que el Señor puede mejorar nuestra manera de ser, actuar delante de todo. Porque aquí están las cosas eh, importantes de la vida, ¿no? Y entonces estamos ahí eh, pues organizándonos en este sentido y regresamos a 1 de Corintios 5, a 2 de Corintios 5, por favor, para terminar así nuestra clase. Pensando en esto, dice, de manera que nosotros, 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ujú. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, reconciliarnos con nosotros mismos, con Cristo, significa encontrarnos otra vez a nosotros mismos en la imagen original que como seres humanos tenemos. Hombres y mujeres tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros y esa es la razón de nuestro existir y lo que hacemos. Los temperamentos son producto, como vimos al principio, de nuestras circunstancias, de lo que nos tocó vivir, de lo que tenemos delante de nosotros, pero no necesariamente debe dominar nuestra vida. Por eso en la primera clase decimos, Gálatas 4 nos dice, así eran ustedes en un principio, pero ahora pueden ser manejados estos temperamentos por el fruto del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Esto es sencillo? Pues no, porque fíjense ustedes, el ministerio de la reconciliación, que Dios estando en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, no es que el pecado no sea un problema, el pecado es un problema, pero cuando el pecado no está visto por Dios como pecado, sino como redención, entonces estamos en un estado de redención donde nuestra vida tiene que ser diferente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Volvernos a encontrar la imagen de Dios es reconciliarnos con Dios. ¿Y qué significa la imagen de Dios? Que en mi privacidad, en mi vida personal, en mi vida familiar, yo esté reflejando la imagen de Dios hacia las demás personas. ¿Sí? Ese debe ser mi temperamento, que no digan, este es un enojón, esto es un melancólico, esto es un flemático, este es un colérico, sino digan, este es un hijo de Dios que está reflejando la imagen de Dios en su vida. A eso nos está llamando aquí el pasaje, porque digan, cómo termina el capítulo 5 de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. No es que seamos buenas personas, es que somos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no a que no recibáis en vano la gracia de Dios, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si nuestro temperamento nos domina, si nosotros somos conocidos no como imagen de Dios, sino por enojones, por peleoneros, por faltos de virtud cristiana, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos dice Pablo aquí en Segunda Corintios, desde el capítulo 5, versículo 11, y termina con esta frase. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios. El regalo de Dios es importante. Por eso es importante pensador cristiano del siglo pasado que vivió en épocas de la Segunda Guerra Mundial, conocido como Dietrich Bonhoeffer, que habló sobre la gracia barata, ¿verdad? Diciendo que abaratamos la gracia, la tomamos como algo que se va entre las manos, pues si es gratis, pues qué importa, no, dice él, la gracia tiene un gran precio y tenemos que darle un valor a la gracia. Si nuestra vida no tiene un reflejo de esto y somos cristianos, lo que está pasando con nuestro temperamento, lo que está pasando en este curso que estamos tomando aquí, que es muy importante formar el carácter del líder, entonces estamos tirando a la basura lo que el Señor nos está diciendo. Dejamos hasta aquí los temperamentos y que el Señor nos ayude a ser mejores esta semana. Oremos mucho al Señor para que esto sea así, de esta manera. Hasta aquí dejo la grabación y les voy a robar nada más unos minutos más para hablar un tema aquí importante.